Antes que nada, darles a todos las buenas tardes. Me presento, soy Eche de Eugenio, consejero del Cabildo de Lanzarote. Disculpar al consejero responsable del área de la Reserva La Biosfera. Leslie lo dejó en La Palma en el día de ayer y parece que lo va a mantener allá hasta el martes. Le hubiera gustado, por supuesto, estar aquí, pero bueno, me ha pedido que lo acompañe y que lo disculpe tanto a él como al presidente que no han podido estar en esta tarde con ustedes. Primero que nada, agradecer y dar la bienvenida a todas las personas presentes, a los miembros de la Junta Rectora del Consejo de la Reserva de la Biosfera y en especial a los miembros del Gabinete Científico de esta reserva, así como a todos y a todas los ponentes que esta tarde están reunidos en este espacio para participar en el seminario especial y que tiene un carácter innovador y yo diría que incluso atrevido. Se cumplen este año 25 años, un cuarto de siglo, de la declaración de la isla como Reserva de la Biosfera. Y como Reserva de la Biosfera nos hemos planteado el objetivo de conmemorar este este implicando a las diferentes áreas del Cabildo, otras entidades y colectivos y organizando, entre otras actuaciones, este seminario. Un seminario para ofrecernos ciencia y buscar mayor conciencia de una perspectiva menos antropocéntrica. Pero también, en esta ocasión, desde la perspectiva de una isla como Lanzarote, con una trayectoria tan especial y singular. Estamos obligados como Reserva de la Biosfera a afrontar la realidad, a profundizar en los datos científicos sobre los límites del planeta, a profundizar en nuestros propios límites sin autocomplacencia, pero queremos también difundir y compartir con ustedes, de la mano de expertos en la materia, los nuevos conceptos que nos trae la nueva ciencia y que son apasionantes. Queremos aprovechar esta conmemoración, además, para hacer un merecido homenaje a los miembros del Gabinete Científico que desde el año 2001 y de forma totalmente desinteresada ha estado aportando información, comunicados, asesoramiento a la Junta Rectora del Consejo de la Reserva de la Biosfera. Desde luego, un lujo por el perfil profesional y personal de cada uno de ellos y su enorme dedicación a la isla. Con esto acaba mi intervención. Se me pasó al principio presentar. Tengo a mi izquierda, aunque yo creo que todos lo conocen, a Quino Migueles, responsable de la Reserva de la Biosfera, y a Rafa Bailón, que está aquí como director de personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Creo que además en este orden, ahora me suceden en las palabras, así que les dejo con Quino, luego con Rafa y ya luego Quino vuelve a presentar a la ponente. Yo llevo 13 meses pensando en organizar esto, se han ido convenciendo personas y quiero agradecer a todas las que están detrás de que ahora estemos aquí. Hay mucha gente trabajando en distintos niveles y me parece muy importante reconocerlo ahora. En realidad todo empezó cuando yo conocí esta isla en menos de 24 horas y me enamoré de ella y de los ojos de mi mujer. Pero como eso va a ser muy complicado explicarlo en tanto los 13 meses como los 21 años que llevo viviendo en la isla, yo voy a plantearles que en realidad todo deriva de que creo que la isla de Lanzarote es un artefacto muy apropiado para pensar sobre los límites. Creo que la isla de Lanzarote ha intentado no superar los límites y se ha encontrado con muchísimos problemas, pero sigue siendo un artefacto muy potente para ver cómo recuperamos el vínculo con la naturaleza. Creo que de eso va este asunto. Si no lo recuperamos, vamos a ir muy mal. Y de hecho, casi todas las culturas tradicionales tienen un vocablo para asociarlo a lo que ahora aquí vamos a llamar Gaia, que es el tremendo vínculo que siempre ha habido con la naturaleza, pero parece que lo hemos olvidado desde hace varios siglos, incluso milenios. Se trata de que en este seminario va a haber voces muy autorizadas para hablar sobre los límites, pero después se va a hablar de filosofía y de la nueva ciencia que explica ese vínculo intenso que tenemos con la naturaleza siempre, aunque no lo hayamos visto. Creo que es muy importante que haya profesorado interesado que ha estado reunido hasta ahora mismo. Esa sería también una parte muy importante y al final de la charla también habrá un homenaje al Gabinete Científico que lleva 15 años contribuyendo voluntariamente a reflexionar sobre esta isla como Reserva de la Biosfera. Nada más. Buenas tardes. La verdad que para mí es un placer representar aquí a la Consejería de Educación y Universidades en la isla de Lanzarote, sobre todo con esta finalidad. El tener la posibilidad de un lugar de encuentro, de reflexión y de compartir experiencias. Yo antes, como bien señalaba Aquino, tuve la oportunidad de acompañar al profesorado inicialmente en el inicio de los talleres, combinar talleres y seminarios de reflexión sobre un tema como es la prevención sobre el cuidado del planeta y, como bien también señalaba Aquino, la posibilidad de ver que esta isla, que siempre ha sido, no solo porque sea reserva de la biosfera, sino que en el parangón tradicional del cuidado
y de, digamos, vivir con, independientemente del modelo de desarrollo, que siempre es un debate, pero sí el tener la posibilidad que sea un recurso potente, importante para los centros educativos, para el profesorado, para que nuestros jóvenes puedan estar, digamos, y formarse junto con lo que es el medio natural y con lo que es, digamos, los distintos esfuerzos que están realizando las distintas personas para mejorar lo que es el ecosistema vital de las personas y del planeta. En ese sentido, la verdad que la Consejería de Educación, si bien tradicionalmente pues tiene en distintos programas y redes, digamos, hace un esfuerzo por estar, digamos, trabajando en la línea con los centros educativos, ¿no? Ahí tenemos los centros REDECO, red de centros educativos de sostenibilidad, los huertos escolares ecológicos, la red de Centro Globe, también la red de huertos escolares ecológicos, el programa Clima, el programa Hogares Verdes, programa Medio Natural Canario, es decir, una serie de programas y de redes que van en esa línea de ayudar, de colaborar y sobre todo siempre cuando me toca hablar y hablar del profesorado como personas comprometidas también con lo que es la defensa del ecosistema y como bien se señalaba al principio, la importancia que este foro, que sea un lugar de reflexión y que nos permita generar propuestas y de ayuda para que Lanzarote como recurso y al mismo tiempo con una mirada más global nos permita dar posibilidades para que se hagan programas y diseños que permita al profesorado poder compartir las nuevas experiencias que aquí puedan salir como conclusión. Por mi parte nada más. Bueno, pues tengo el gusto de presentaros a Alicia Valero, que es la primera persona que interviene en estas jornadas. Vamos, para ello pues quiero rememorar pues que hace bastante tiempo una muy buena amiga mía, que la pobre enfermó con esclerosis múltiple, pues de pronto cuando estaba incapacitada en su casa me llama y dice: he visto que le han dado un premio a una persona que piensa y se orienta, tiene las mismas preocupaciones que tú, y resulta que era Antonio Valero. Entonces yo, para mí, pues con gran escepticismo, pues le contacté, porque bueno, no sé, yo creo que este era un premio de la sociedad pues más prestigiosa de ingeniería mecánica que hay en Estados Unidos, y digo, bueno, pues será alguien pues con una mente ingenieril que poco tiene a lo mejor que ver con mis preocupaciones, pero esto es la hora que esto fue el principio de una gran amistad, de puesta en común de afecto e intelecto, y entonces en ese sentido lo que a mí me preocupaba entonces, pues lo que empezó a comentar, pues empezaba con el paso tecnológico en falso, que según Barry Commoner, en sus libros en los 70, que claro fueron libros míos de cabecera, pues apuntaba que ese paso tecnológico en falso de la civilización industrial era extraer hierro y carbón para fabricar máquinas que permitían extraer más hierro y carbón para extraer más. Entonces, claro, era una espiral que verdaderamente pues no se tenía de pie en este planeta, que se había llegado a la conclusión de que no crecía y los recursos minerales no crecían en el seno de la Tierra ni de nada. Entonces esto no pintaba muy bien. Entonces esta preocupación pues en realidad es la que, viendo cómo se extraían todos estos minerales, todo esto como por el mero coste de extracción, y no se consideraba para nada el coste de reposición, había un deterioro planetario claro que yo no era capaz de bueno, no sé, de analizar. Entonces, viendo la cuarta ley de la termodinámica de Georges Courroegen, que a mí no me convenció porque me pareció pues que era un corolario de la segunda ley de la termodinámica, pues al contactar con Antonio Valero, pues claro, ahí es donde, reconociendo mis limitaciones, pues digo, hombre, yo no voy a innovar en campo ajeno. Entonces la verdad es que le comuniqué ahí pues todo esto, y ahí es donde se hicieron 5 tesis sobre el tema. La primera de ellas, la de Lidia Arranz, que entonces sacamos un libro, Antonio Valero y yo, que se llamaba Desarrollo Económico y Deterioro Ecológico, donde entonces contactamos con las personas que se contaban con los dedos de una mano, que habían trabajado
sobre el estado de máxima entropía hacia el que estaba empujando la civilización industrial a este planeta. Entonces era un polaco, Sarwood, y entonces perfeccionando, arreglando un poco este estado de referencia, es lo que fue la tesis de Lydia Ranz. Pues bien, luego se hicieron 5 tesis avanzando sobre este tema. La quinta fue pues la de Alicia Valero, y entonces, bueno, nos encontramos ahí que culmina una línea de trabajo que no es que haya terminado, porque sigue ahí con 2 tesis más y en realidad, pues, pero vamos, nos encontramos con que la tesis de Alicia Valero, bueno, ha culminado bastante este tema, porque Alicia Valero es que hay que tener en cuenta, si no la conocéis, claro que es una persona excepcional, entonces que ha vivido por el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, que sabe perfectamente y escribe pues francés, alemán, inglés, etcétera. Entonces se ha movido pues por todos estos foros, y entonces viendo incluso en la tesis, pues cuando estaba haciendo la tesis, bueno, porque para colmo hasta ha trabajado en Pricewaterhouse, entonces, claro, tiene una experiencia total que cuando le juraron en los servicios geológicos de Estados Unidos e Inglaterra que solo había información de la corteza terrestre por sustancias, pues va y descubre que en Rusia lo tenían por minerales. Entonces, sin ser el objeto de la tesis, mejoró el conocimiento de la corteza terrestre cruzando estas informaciones. Entonces, claro, pues vemos que ahí la tesis avanzó por completo, digo, en este sentido, y tras 5 años de trabajo con su padre, han sacado el libro Tanatia, que entonces la cuestión es que es un estado de referencia, como he indicado al principio, que permite calcular el coste de reposición de las sustancias que se están extrayendo en la corteza terrestre, porque entonces si se extrae considerando a precio cero, alegría y optimismo, que todo cuela, entonces se va deteriorando la base de recursos planetaria y empujando el planeta Tierra hacia mayores grados de entropía, porque entre otras tesis, una de ellas cae sobre el agua también, o sea, no solamente son minerales sólidos, sino el agua forma parte de esta reflexión, e incluso el clima, porque, como ha calculado Antonio Valero, reponer los hielos de la Antártida supondría 9.000 veces los combustibles fósiles de la Tierra. Entonces vemos que eso es un avance hacia el mayor grado de entropía del planeta, que supone, claro, incluso hasta que los motores pues tendrían menor eficiencia, precisamente al decaer el gradiente de temperaturas, etcétera, etcétera. Está todo vinculado, pero la cuestión es que no estamos hablando de biosfera, sino de geosfera y de geosistemas. No estamos hablando de ecosistemas, sino de geosistemas. Pero es que los geosistemas están en la base precisamente de la biosfera y de los ecosistemas, como ocurre con el tema del agua, que eso yo he trabajado bastante. Pues si se deteriora el agua en cantidad, calidad, pues claro, afecta a los organismos de la cuenca, es de cajón, ¿no? Entonces es un poco, pero esto es un poco la base de lo que está ocurriendo pues con la civilización industrial. Y la cuestión es que aquí hay que diferenciar claramente lo que es la exergía de un mineral o de una sustancia, claro, que es un poco ligado a la energía libre de Gibbs, con capacidad de reacción química de esa sustancia, con lo que es el coste de reposición, claro, que es otra cosa, que esto es lo que se ha calculado precisamente en todos estos análisis, ¿no? Y entonces aquí pues es donde ya digo, se ha podido hacer pues las curvas de agotamiento, vamos, en general las curvas de Uber de todas las sustancias y ver en qué estado estamos. Pero bueno, yo ahí ya no tengo más que darle la palabra a Alicia. Únicamente, si queréis, pues para redondear la cosa, decir, bueno, una persona tan excepcional, pero si es que para colmo es madre de 2 hijos y ejerce como tal, digo, bueno, es que esto ya es... Entonces tienes la palabra. Bueno, pues voy a contar lo que ha
explicado José Manuel en unos minutos, voy a tratar de profundizar en ello y hacerlo de una forma lo más didáctica posible para que todos lo podamos entender. He de decir... he de decir que yo voy a hablar sobre todo, como ha dicho José Manuel, de la geosfera, de los recursos minerales. Esto no quiere decir que lo que yo voy a comentar es bastante extrapolable a lo que ocurre con todos los recursos del planeta, porque todos, como vamos a ver, tienen una evolución que es hacia una extracción exponencial. Vamos a ver. Bueno, mientras se arregla decir que yo vengo de Zaragoza, de la Universidad de Zaragoza y de un centro de investigación que se llama el CIRCE, y que bueno, pues nos dedicamos yo estoy en el campo de la ingeniería, pero una ingeniería que siempre trata de aferrarse a la tierra y ser lo más ética posible. Es decir, necesitamos suficiencia y eficiencia, las dos. Los contenidos de mi ponencia van a ser los siguientes. Voy a hablar sobre cosas que conocemos ya. Luego vamos a cuestionar los mitos sobre la abundancia de recursos minerales, aunque de nuevo podríamos aproximarlo a los recursos en general del planeta. Luego hablaremos un poquito de termodinámica, que es la aproximación que nosotros hacemos para evaluar estos recursos, y luego unas reflexiones finales. Bueno, pues vamos a empezar con hechos conocidos. Y estas curvas os serán seguramente bastante conocidas, y es que son curvas todas de carácter exponencial. De carácter exponencial porque esas son las curvas de extracción pues, de mineral de hierro, de aluminio, de cobre o de cromo. Y todas, como vemos, empiezan despacio y luego repuntan. Esos eran unas cuantas, pero aquí tenemos la extracción de otro tipo de sustancias y en general pues tenemos prácticamente todas las sustancias de la tabla periódica que tienen un comportamiento similar. Vamos a ver el caso del cobre, que es es uno de los que más se muestran como ejemplo de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la extracción de cobre en la Tierra aumentó desde el 1900 hasta el año 2000 por 8 veces. Y además es que la extracción de cobre se duplica cada 25 años nada menos. Pero lo cierto es que de todos estos elementos que extraemos de la naturaleza a un ritmo pues estrepitoso, tenemos lo que ocurre también es que muy poco, desafortunadamente, muy poco se recicla. Y aquí vemos una tabla en donde se ve que los elementos de la tabla periódica que están en rojo tienen una tasa de reciclado de menos del 1%. Pero los que más se reciclan, como puede ser la plata, el oro o el plomo, estamos en torno a un 50% o un poquito más. En el caso del aluminio, bueno, realmente el aluminio parece que es un elemento que se recicla bastante. Sí, eso está bien y de hecho las tasas de reciclado aumentan. Pero ¿qué pasa? Que la demanda aumenta a un ritmo mayor que lo que reciclamos, con lo cual el reciclado nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a tener que extraer de la corteza terrestre porque primero, el reciclado al 100% es imposible termodinámicamente y segundo, porque la demanda aumenta a un ritmo tan elevado que no podemos vivir de lo que ya hemos extraído anteriormente. Así que nos planteamos una serie de cuestiones. ¿Hay suficientes recursos energéticos y materiales para soportar un crecimiento ilimitado? ¿Puede el planeta absorber todos los impactos ambientales asociados al desarrollo humano? ¿Permitirá la inteligencia, a través del desarrollo tecnológico, superar cualquier problema futuro de escasez? Bueno, pues 45 años después del libro Los límites al crecimiento de Meadows et al., un poquito más de 45 años, que probablemente conocéis todos que estáis en esta sala y que estáis preocupados por estos temas, pues vamos a ver
vamos a tratar de dar alguna de las respuestas a estas cuestiones que hemos planteado. Cuestionando los mitos sobre la abundancia. Bueno, empezamos por la primera pregunta. ¿Hay suficientes minerales para sostener un crecimiento ilimitado y descarbonizado? Bien, si entendiésemos, yo no soy geóloga, pero es cierto que he tratado de rodearme de geólogos para aprender un poquito de ellos, pero lo cierto es que un depósito mineral es una rareza en la corteza, una rareza. Solo se dan estos depósitos minerales cuando ocurren una serie de fenómenos que son completamente raros y que además son extremadamente lentos en comparación con la vida de un ser humano. Y es que un depósito mineral, o los depósitos minerales de la Tierra, constituyen entre un 0,01 y un 0,001% de la corteza de la Tierra. Y es así, no hay más. Por otra parte, estamos cada vez más requiriendo de nuevos materiales para esas economías descarbonizadas. Y mientras en el 1700 pues, utilizábamos muy pocos elementos, carbono, calcio, hierro, en el 1800 vamos añadiendo algún otro más, así sucesivamente con la revolución industrial, y ahora estamos en una época en donde requerimos prácticamente toda la tabla periódica. ¿Y esto qué ocurrirá cuando seamos alrededor de 10.000 millones de individuos en el 2050? Cuando todos querramos aspirar a tener un vehículo eléctrico autónomo, al Internet de las cosas, a las renovables en nuestros tejados, la cantidad de recursos que se van a necesitar van a ser ingentes, muchos más que los que se requieren a día de hoy. La tabla periódica. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a buscar nuevos depósitos minerales, sobre todo de los metales críticos, aquellos que son esenciales para el desarrollo de las nuevas economías. Y bueno, en España tenemos algunas reservas de estos minerales denominados críticos, porque nos servirán para desarrollar pues, la energía eólica, la fotovoltaica, el Internet de las cosas, etc. Incluso en Canarias, en aguas de Canarias, se ha hallado el mayor yacimiento mundial de teluro. ¿Por qué? Pues porque estos elementos probablemente van a ser el nuevo petróleo del futuro, en una sociedad descarbonizada. Entonces, pues hay una demanda cada vez mayor, pues, por ejemplo, del litio y de otros que vamos a hablar más adelante, pero claro, empieza a haber reticencias a la hora de abrir nuevas minas. ¿Quién quiere tener una mina al lado de su casa? ¿No? Por ejemplo, en Cáceres, que se querían abrir minas de litio, pues obviamente hay, por los ecologistas y por la gente que vive en la zona, pues hay bastantes reticencias a la hora de abrir estas nuevas minas. Claro, entonces, los geólogos y en general aquellos que se dedican a la extracción, pues nos dicen, no os preocupéis que la corteza está completamente abarrotada de minerales y hay mucho por explorar. Entonces, no hay por qué dar señales de alarma a la escasez de elementos. Bueno, pues nosotros hemos hecho determinados estudios, por ejemplo para el litio, que el litio, como he comentado, es fundamental para el vehículo eléctrico, para las baterías. Pues bueno, estas son las denominadas curvas de Hubbert, que ya las ha mencionado José Manuel, y las curvas de Hubbert lo que indica es que si las reservas o los recursos son limitados, entonces comienza la curva poco a poco, a medida que encontramos pues, utilidad para ese recurso, entonces sigue un aumento exponencial, pero ese aumento exponencial llega a un momento que no puede continuar. ¿Por qué? Pues porque se encuentra con los límites. Entonces aparece lo que se denomina el pico de Hubbert, y a partir de ahí empieza a bajar, ¿de acuerdo? Bueno, pues llegar al pico no significa que vamos a vamos a agotar el elemento en cuestión, sino que llegar al pico significa pues, que
aquí hay un problema de oferta y demanda y que probablemente puede ocurrir que los precios aumenten y que haya pues, problemas de escasez, estrecheces, ¿vale? Entonces, bueno, nos dicen, no os preocupéis porque hay suficientes minerales en el planeta, la corteza está por explorar. Entonces, nosotros hemos hecho evaluaciones en función de cuánto se cree que hay en el planeta. Entonces, las estimaciones de reservas menos optimistas serían las que nos dan un pico en el 2032. Si vamos a más optimistas, nos vamos a un pico en el 2037. Si vamos a decir, en vez de reservas, sino recursos, reservas es lo que actualmente podemos extraer, mientras que recursos, a grandes rasgos, es, bueno, pues creemos que existe y que con una tecnología un poquito más avanzada podríamos extraer, ¿vale? Entonces, digamos que es una evaluación más optimista. Bueno, pues con una evaluación más optimista llegaríamos a un pico, que sería el pico que veis ahí de color azul, al 2060. Y ya la mayor, vamos a extraer del océano. Extrayendo del océano tendríamos un pico en el 2078. Es decir, que la tesis de que no os preocupéis porque hay suficientes minerales, suficientes recursos en el planeta, pues hay un problema aquí de que mientras el consumo sea exponencial, tal y cual está ocurriendo de forma en el pasado, pues entonces el pico tan solo se desplaza unos pocos años. Aquí vemos eso que hemos visto para el litio, pues lo hemos hecho y lo tenemos en el libro de Tanatia, lo hemos hecho para otros minerales. Pues por ejemplo, aquí tenéis los picos para pues el petróleo, carbón, gas natural, aluminio, hierro, etcétera, considerando las reservas. Las reservas es, como he dicho, el límite más bajo, el menos optimista, ¿de acuerdo? Y lo mismo considerando los recursos. Bueno, pues si hacemos una evaluación de todo lo que de todos los elementos que hemos evaluado, resulta que el pico de los recursos, el pico de esa aproximación más optimista de recursos podría aparecer, de muchos de ellos, podría aparecer antes del siglo XXI. Y esto es debido a ese consumo exponencial de recursos que cada vez se está acelerando. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí nos enfrentamos a un problema, y el problema es límites minerales a la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial o la revolución, digamos, a una economía descarbonizada. ¿Por qué? Pues porque los aerogeneradores, el vehículo eléctrico, los paneles fotovoltaicos, la energía solar de concentración, todos estos requieren una cantidad muy grande de muchos elementos que hasta ahora no se habían utilizado y que son elementos raros y son elementos críticos. Entonces, elementos críticos como el litio, como el teluro, como el lantano, el vanadio u otros elementos asociados, o el indio. Y entonces nos encontramos con posibles cuellos de botella en las tecnologías descarbonizadas. Esto es un gráfico que hemos elaborado a partir de una publicación que salió hace escasamente un par de meses, en donde vemos cómo para determinados elementos la demanda acumulada de aquí al 2050 es posible que no se pueda cubrir por las reservas. Y estos pues, son elementos como el cadmio, el cobalto, perdón, el cromo, estaño, galio y muchos otros. ¿Dónde se necesitan esos elementos críticos? Pues en la eólica, en la fotovoltaica, en el vehículo eléctrico, como he comentado. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso del teluro, lo he subrayado porque aquí, cerca de aquí, hay reservas en Canarias. Pues este es un elemento muy crítico, muy crítico. Y claro, obviamente la minería está muy ávida de encontrar nuevos recursos. ¿Y qué pasa con el fósforo y otros nutrientes? Mientras que los elementos que acabo de comentar... Muchas gracias, sí, me estoy quedando sin voz. Mientras los elementos que acabo de comentar
pueden eventualmente sustituirse por otros elementos, el fósforo es insustituible. No le podemos dar de comer a las plantas con hierro, con cromo o con arsénico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se presenta un problema hasta ahora pues, que no se había detectado, ¿no? Y de hecho el fósforo probablemente sea el próximo oro verde. Existen barcos que están en el océano que lo que hacen es esperar al mayor postor de fosfatos y en función de quién da más, pues el barco se mueve de un lado a otro. Es alucinante. Así que los biocombustibles, aquí se plantea un tema crítico. Los biocombustibles serán renovables, esos biocombustibles que necesitan fósforo. He de decir que fósforo se puede recuperar no solo de la roca fosfórica, que es extraer pues, fundamentalmente. ¿Sabéis dónde está la roca fosfórica? ¿En dónde se encuentra fundamentalmente? Cerca de aquí, en el Sáhara Occidental. Y ahí hay problemas. Bueno, el Sáhara Occidental no es que sea excepcional, un paraje excepcional, pero tiene las mayores reservas de fósforo que obviamente ellos saben que va a ser el oro verde y actualmente está siendo ya el oro verde, ¿no? Entonces, además de extraer fósforo de la roca fosfórica, también obviamente se puede extraer fósforo y se puede recuperar fósforo de muchos otros lugares. De hecho, nosotros nos alimentamos y excretamos fósforo. Nuestros huesos están hechos de fósforo. Quizás nuestros abuelos sirvan para alimentar todo este sistema, ¿no? Es una broma. Pero es así, fósforo. Entonces el fósforo va a ser... el fósforo va a ser fundamental. Y hay que encontrar nuevas formas de alimentar a las plantas y nosotros ahora en la actualidad estamos en un proyecto en donde estamos tratando de que las plantas sean capaces de metabolizar el fósforo que ya existe en el suelo. Hoy por hoy son incapaces porque el fósforo no está en forma soluble, pero si conseguimos activar los microorganismos que son capaces de solubilizar este fósforo que ya existe en el suelo, pues es posible que lleguemos a una nueva revolución agrícola. Bueno, entonces... ¿hay suficientes minerales para sostener un crecimiento ilimitado y descarbonizado? Era una de las preguntas que nos planteábamos. Bueno, pues muchos minerales, como hemos visto, pueden alcanzar el pico antes de que se acabe este siglo. Considerar recursos, es decir, la parte más optimista en vez de reservas, lo que implica encontrar nuevos depósitos rentables, retrasa el pico tan solo 50 años de media. Y las nuevas tecnologías descarbonizadas necesitan una enorme cantidad de materiales críticos con problemas de suministro. Continuamos. ¿Puede el planeta absorber todos los impactos ambientales asociados al desarrollo humano? Vamos a ver el caso de la minería. ¿Qué pasa con la minería? Bueno, la minería lo que ocurre es que tú no extraes y cuando se acaba la primera capa sigues extrayendo como habías extraído antes, no. Aquí lo que ocurre es que a medida que extraemos, los recursos concentrados y más ricos van degradándose. Es decir, que cada vez nos encontramos con una concentración del elemento muy inferior. Y entonces tenemos que hacer unos agujeros, unos cráteres en la superficie terrestre que son enormes, provocando pues, todos los efectos ambientales. ¿Y quién quiere tener un cráter al lado de su casa? Aquí hablamos del efecto NIMBY, no sé si lo conocéis. Not in my beautiful backyard, no en mi patio trasero, ¿no? Yeah. Entonces tenemos que ir hacia áreas remotas, bosques tropicales, el Ártico, el permafrost, minería profunda y minería oceánica y destruyendo pues, ecosistemas tan bonitos como puede ser una isla como en la que estamos. Y sobre todo en países en vías de desarrollo, en donde el Not in my beautiful backyard no cuenta porque realmente no tienen voz las culturas de allí. Pero además de todo esto, resulta que los consumos energéticos de extraer esa siguiente tonelada de elemento
van aumentando exponencialmente. Estos son estudios que hemos hecho a nivel mundial, en donde hemos evaluado cómo ha ido evolucionando la energía necesaria para extraer esa siguiente tonelada, pues para distintos elementos, ¿de acuerdo? Y esta energía asociada, por ejemplo, hablamos otra vez del cobre, en el año 2003 al 2013 hemos percibido un aumento en el consumo energético del 46%, mientras que el aumento de la extracción ha sido solo del 30%, es decir, que la relación no es lineal, la relación es exponencial. Y a esto se le suman, obviamente, si utilizamos energía y fundamentalmente esa energía es de carácter fósil, se le suman todos los aumentos asociados a las emisiones, al consumo de energía, y entonces tenemos esas emisiones en donde de nuevo repuntan de forma exponencial. Y de aquí al 2050, pues es posible que hoy por hoy, que estamos la minería supone entre un 8 y un 10% del consumo energético y de las emisiones asociadas a nivel mundial, pues probablemente de aquí al 2050 esa tasa aumentará mucho más. Es decir, que tenemos aquí un triálogo energía, minerales y medio ambiente. No hay una cosa que pueda ser independiente de la otra. Impactos ambientales y sociales, impactos al aire, al agua, a los paisajes, biodiversidad, cambio climático, producción de residuos, impactos en comunidades locales. Y aquí vemos pues, las huellas que han dejado la minería en determinados lugares cercanos y más lejanos. Total, que en resumen, el refrán olímpico, no sé si lo conocéis, Citius, Altius, Fortius, se puede asociar perfectamente a la minería. Más rápido, más profundo y más agresivo. Bien. Seguimos avanzando y continuamos con la siguiente pregunta que nos planteábamos. ¿Permitirá el desarrollo tecnológico superar problemas de escasez? Claro, esto es una pregunta también recurrente en donde dicen, no os preocupéis, o sea, ya hemos dicho que hay suficientes recursos, pero la otra es, no os preocupéis porque la tecnología va a permitir que podamos extraer recursos de menor grado y además va a ser mucho más eficiente, ¿de acuerdo? Y es cierto, esto ha sido así y ha sido así históricamente. Pero en la minería tenemos dos efectos. Un efecto que es el desarrollo tecnológico, que permite reducir esos costes energéticos, y otro, la disminución de las leyes de mina o de la concentración. ¿Cuál está ganando la batalla? Pues bueno, aquí por ejemplo veis de un colega australiano cómo se ha reducido la ley de mina, es decir, la concentración de los minerales pues en el último siglo, y vemos que poco a poco pues, la concentración ha pasado de algunos desde 35 hasta prácticamente 0. Algo gramos por tonelada, ¿vale? Por ejemplo, para el oro. Y esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que según nuestros estudios, por ejemplo, para el oro, aunque ha habido progreso tecnológico en muchos casos, la energía aumenta porque la principal variable es la ley de mina. Así que, por ejemplo, en el caso del oro, la tecnología no puede superar los problemas de escasez, porque la ley de mina se reduce tan rápidamente que aunque mejoremos tecnológicamente, pues no podemos ir a la par de esa reducción de la ley de mina. En resumen, el consumo exponencial requiere de nuevas minas y cantidades exponenciales de energía, agua, otros materiales, y causa impactos exponenciales en el medio ambiente, sociales y económicos. La energía puede provenir del sol o de la nuclear en el largo plazo. Y la corteza está compuesta por multitud de minerales. La masa no desaparece, solo se dispersa. Dicho esto, no podemos olvidar los límites del planeta. No podemos esquivar la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la energía se degrada y la materia se dispersa. Y la pregunta es, ¿puede el hombre permitirse extraer de las mismas piedras? ¿A qué coste? Necesitamos herramientas urgentes para determinar la velocidad de degradación de la Tierra, porque solo así seremos capaces de gestionarla adecuadamente. Bien, continúo.
Vamos a ver ahora una perspectiva termodinámica, y no os asustéis porque voy a tratar de hacerlo lo más dinámica y divulgativa posible, pero creo que es importante no olvidarse de las leyes de la física, porque la termodinámica está pues en la naturaleza, en nosotros mismos, y la termodinámica es una, como digo, la termodinámica como la economía de la materia, y vamos a explorar a qué me refiero con esto. Bueno, ¿qué es Tanatia? Tanatia es un libro que publicamos mi padre y yo, Antonio Valero y yo, en donde tratamos de evaluar el fin termodinámico de los recursos, sobre todo los recursos minerales del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros sabemos ese final, nosotros podremos evaluar qué es lo que tenemos en la actualidad. Y es que la segunda ley de la termodinámica es probablemente la ley más temible de la naturaleza, porque todos los procesos naturales y humanos tienden espontáneamente hacia la degradación. Esta soy yo hoy. Dentro de 25 años puede que sea esta, si no me cuido lo suficientemente bien. Y esto es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Todo se degrada, vamos hacia un estado de máxima entropía. Afortunadamente, el Sol permite de forma directa o indirecta regenerar aquello que se ha degradado. Pero todo, siempre, ¿hay algún punto de no retorno? Bueno, conocemos a José Manuel, lo ha mentado, Nicolas Georgescu-Roegen. Aquí vemos en una foto a Nicolas Georgescu-Roegen con mi padre, con Antonio Valero, que le hizo una entrevista en el 1991. Obviamente ya había publicado The Entropy Law and the Economic Process. Georgescu-Roegen, como sabéis, pues se considera como el padre de los economistas ecológicos, y él pues postulaba que la ley de la entropía, es decir, la segunda ley de la termodinámica, es la base de la economía de la vida a todos los niveles. Entonces, dicho esto, aquí se une pues, los economistas como José Manuel Naredo y los termodinámicos, ¿no? Y es que en realidad tenemos que caminar juntos. Lamentablemente, el segundo principio solo se usa de forma metafórica. Las ideas no se convierten en números, y esto era algo que nosotros queríamos plantear o queríamos tratar de superar tras 5 años de escribir el libro de Tanatia. Entonces, bueno, nos planteamos que los principios termodinámicos versus los económicos se podrían postular de la siguiente forma. El primer principio, este es el primer principio de la, podríamos hablar de la economía. El dinero puede imprimirse de la nada, pero los kilovatios hora, la energía, no se pueden imprimir de la nada. Se tienen que extraer de algún sitio. Un corolario de este primer principio, el dinero no es un indicador de agotamiento apropiado. Segundo principio, la actividad puede generar beneficios, pero siempre destruye recursos, existe irreversibilidad. El corolario, en un planeta con recursos limitados, un crecimiento infinito es imposible, y esto es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Vamos a ver algunas ideas básicas, muy básicas de la termodinámica, en donde pues, vemos una pelotita que cae desde una altura h1 hasta el estado muerto que llamamos nosotros, que es la superficie, ¿de acuerdo? H0. Entonces, esa capacidad de la pelotita de caer desde H1 hasta H0 es lo que nosotros denominamos exergía. Y es pues eso, una capacidad que tiene esa pelota por el hecho de estar a una altura y de poder eventualmente caer y ejercer trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, todo aquello que se distinga del ambiente de referencia, del suelo, del estado muerto, tiene exergía, es decir, tiene calidad. Es un sistema con calidad. Lo que está concentrado, al final acaba diluyéndose, y esto es una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica.
todo lo que se aleje del estado muerto tiene exergía. Una mina, porque está concentrada respecto de la corteza terrestre, un glaciar, porque tiene agua helada y además es agua pura, un río que está a una altura determinada, ¿de acuerdo? Todo eso tiene exergía, tiene calidad. Entonces nosotros evaluamos la calidad de los sistemas a través del concepto de la exergía y lo medimos en kilovatios hora. Entonces, para nosotros, Tanatia constituye ese estado muerto, ese estado cero, ¿de acuerdo? Pues cualquier artefacto, nosotros producimos pues un ordenador, un teléfono móvil, lo producimos a través de minerales y energía que extraemos de la corteza terrestre. Y aumentamos su exergía porque aumentamos la calidad de los sistemas. Pero llega un momento que ¿qué hacemos? Los desechamos. Y eventualmente acaban en vertederos y eventualmente acaban en Tanatia, es decir, en ese estado muerto. Entonces, si nosotros conocemos ese estado cero, podemos evaluar la calidad de los sistemas. Así que la pregunta es, ¿nos estamos aproximando a Tanatia, siendo Tanatia un estado comercialmente muerto de Gaia? Si visualizamos el fin comercial de la Tierra, el fin de los recursos concentrados, podremos valorar y gestionar mejor los recursos que la naturaleza nos ofrece gratuitamente. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto costaría producir un determinado producto desde Tanatia? Pues tenemos un enfoque desde la tumba hasta la cuna. El enfoque de la cuna a la tumba es bien conocido, en donde contabilizamos pues, todos los recursos necesarios para producir un determinado recurso, incluso, si fuese el caso, todos los costes de abatimiento para pues, depositar ese recurso de forma más o menos limpia en un vertedero. Pero ahí se acaba la cosa. Entonces, si nosotros evaluamos el proceso contrario, tenemos un enfoque desde la tumba hasta la cuna y podemos evaluar el coste exergético de reposición, que es lo que apuntaba José Manuel Naredo. Entonces, en este gráfico voy a tratar de explicarlo bien. Esto representa, el eje de las X representa la concentración mineral, ¿vale? XB sería la concentración, digamos, de un elemento refinado, mientras que en la zona verde representa la concentración de un elemento en las minas que están actualmente concentradas. Y esto es la energía que nosotros necesitamos para extraer ese elemento. A medida que nosotros vamos agotando las minas, la energía necesaria va aumentando, ¿lo veis? Entonces pasaríamos de la zona verde, pues todavía no hay problema de energía, podemos seguir extrayendo, a una zona amarilla, esta sería la zona de la minería urbana, que se llama urban mining, que es la extracción de los propios vertederos, porque en los vertederos todavía hay elementos. Y en el límite alcanzaríamos Tanatia, que es la minería inalcanzable, extraer de las propias piedras. Entonces, esta energía, la diferencia de energía entre lo que la naturaleza nos provee y Tanatia es algo que nos da la naturaleza gratis. Esa extracción que nos evita nos la está dando gratis. Mientras nosotros nos aproximemos a Tanatia, ese bonus que nos da la naturaleza de forma gratuita lo estamos perdiendo. Y las generaciones futuras van a tener que ir acercándose hacia la zona amarilla y peligrosamente hacia la zona roja. Pero actualmente lo que nos cuesta a nosotros extraer solo es esta porción pequeñita. Si nosotros somos capaces de evaluar todo, somos capaces de saber lo que a las generaciones futuras le llegará a costar el extraer desde las propias piedras. Bien, pues nosotros hemos evaluado lo que llamamos la rareza termodinámica de algunos elementos, porque si somos capaces de evaluarlo podremos gestionarlo mejor. Entonces hay algunos elementos que obviamente son más escasos. Cuanto más escaso es el elemento y cuanto más energía cueste el purificarlo, más raro termodinámicamente será. ¿Vale? Entonces,
Una vez que nosotros podemos evaluar esos elementos y cuánto cuesta extraerlos desde las propias piedras, podemos valorar la pérdida de capital mineral a través de los costes de reposición. Bien, yo como he dicho vengo de Zaragoza. Hasta ayer fueron las fiestas del Pilar, creo que lo sabéis. Y he hecho una cuenta que es ¿quién me compra la Basílica del Pilar? Esta es la Basílica del Pilar para los que no hayan estado aquí. La vendo barata, ¿eh? ¿Sabéis a cuánto la vendo? Pues he hecho la cuenta de que la voy a vender al precio del ladrillo. Obviamente haciendo unas suposiciones muy grandes, ¿no? Pero si yo vendiese la Basílica del Pilar al precio del ladrillo, pues me costaría solo 2 millones de euros. Y es que el PIB y otros indicadores económicos no tienen en cuenta las futuras generaciones, porque actualmente los recursos minerales y en general los recursos pues solo tienen en cuenta los costes de extracción, pero no el patrimonio que a la naturaleza le cuesta el crear esos monumentos, ¿de acuerdo? Así que cuanto más escaso, mayor es la deuda hacia la naturaleza. ¿Queremos seguir vendiendo o mal vendiendo esos monumentos de la naturaleza? Entonces, con este enfoque de la tumba a la cuna, nosotros evaluamos cuánto es la pérdida exergética asociada a la dispersión mineral, porque es cierto que sí que se sabe bien cuánto cuesta extraer o cuánto hemos perdido de capital mineral en cuanto a petróleo, a carbón o a gas natural. Pero no se tiene en cuenta cuánto hemos perdido en cuanto a la dispersión de los minerales. Y es que la dispersión de los minerales está en el mismo orden de magnitud que la dispersión, o sea, que la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural. Es un tema importantísimo que no se está teniendo en cuenta. Y hemos hecho, pues, por ejemplo, análisis de flujo de materiales para Europa, en donde ponemos de manifiesto que Europa, si lo contabilizamos en toneladas, parece que Europa sea un país una región que, bueno, pues que sus importaciones y su producción más o menos están equiparadas. Pero claro, si tenemos en cuenta la calidad de esos elementos que estamos requiriendo a nuestra región, pues lo que nos damos cuenta es que Europa es altamente dependiente de minerales de alta calidad. Somos un país completamente dependiente de otros países. ¿De qué países? Por ejemplo, de Latinoamérica. ¿Y qué hace Latinoamérica? Pues hemos evaluado que su extracción, la extracción de elementos y el dinero que ellos obtienen por vender esos minerales, pues realmente no compensa la pérdida de patrimonio mineral que tienen año a año. Y eso pues es algo que en Latinoamérica desafortunadamente y en muchos otros países no lo tienen en cuenta. También hemos hecho un análisis exergético de la transición energética a nivel mundial del 2025 al 2050, y aquí algo muy interesante que hemos obtenido es que, si os fijáis aquí, esto es la parte asociada a los minerales, aquí es la parte asociada a la energía, pero es que la parte asociada a los minerales es tan importante o más como la asociada a los recursos energéticos. ¿De acuerdo? ¿Y esto a qué es debido? Pues es debido a que estamos descarbonizándonos. ¿Y cómo nos descarbonizamos? A costa de extraer muchos otros elementos que hasta ahora prácticamente no se habían utilizado. Entonces, pues por ejemplo, dependiendo de por sector, vemos que para estos son los vehículos eléctricos e híbridos, van a requerir un 344% más de aumento asociado justamente al uso de esos elementos críticos como el litio o como el cobalto. Pero tenemos, por ejemplo, se aumentan por 6 el cobalto, el litio, el magnesio, el titanio o el zinc. Bueno, voy acercándome a las reflexiones finales. Nuestro planeta se dirige hacia el agotamiento mineral
Las mejores minas ya se han extraído y sus minerales dispersados en la biosfera. Y esto no es fatalismo, es un hecho. Es ciencia, es termodinámica. Esta progresión es irreversible y la acción humana la está acelerando. Volver al estado inicial solo podría realizarse con la acción del Sol y el calor interno de la Tierra durante eones. Pero esta progresión podría desacelerarse con una gestión apropiada de los recursos abióticos. Se necesita una visión y decisiones globales. Desafortunadamente, estas necesidades están muy alejadas del marco político actual. ¿Y cómo podríamos gestionar adecuadamente los recursos? He incluido aquí un par de diapositivas que nosotros enseñamos a nuestros alumnos de los másters de la asignatura de Energía, Economía y Desarrollo, porque los ingenieros, como he dicho al principio, necesitan de ética para desarrollar las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente estamos mal, pero hay que dar una esperanza y hay que enseñarles a tratar de diseñar y a tratar de respetar a la naturaleza. Entonces, algunas pinceladas, aunque hay más, he destacado unas cuantas que son las siguientes. ¿Cómo podemos gestionar adecuadamente los recursos? Bueno, la naturaleza no produce residuos. Todo residuo es un fracaso de conexión y de diseño del sistema. Los recursos deben convertirse en productos y en residuos y a su vez recursos para nuevos productos y residuos hasta que se cierren o casi cierren los ciclos. Entonces, de aquí se derivan varios corolarios. Diseña los productos considerando su ciclo de vida, sobre todo su fin de vida, porque solo así seremos capaces de tratar de retornar el máximo de elementos posibles al inicio. Practica la biomímesis en el diseño de productos. La naturaleza es un sistema que se ha optimizado durante millones de años. ¿Cómo nosotros somos capaces de optimizar los sistemas? Fíjate en la naturaleza, aprende de ella y solo así trataremos de ser lo más eficientes posible. Cero residuos y energías renovables. Esto es lo que hace la naturaleza. La regla del notario. Esto José Manuel se lo sabe muy bien porque la desarrolló con Antonio Valero hace ya muchos años. Y la regla del notario la denominaron así por lo siguiente. En la construcción de una casa, los mayores consumos energéticos tienen lugar en los materiales de obra, que son los que menos cuestan por unidad de energía consumida. Al final del proceso, el esfuerzo energético para firmar la escritura es el que más dinero cuesta. ¿Sí o no? Al final el notario es el que se lleva la pasta. Bueno, el primer corolario. La energía es barata porque valoramos la energía y los minerales. Es barata porque valoramos más los productos del ingenio que lo que nos da la naturaleza, que no reclama su pago. Para ahorrar recursos hay que aplanar la curva del notario. Hay que pagar más lo que más cuesta naturalmente. Si no, seguiremos derrochando y derrochando, y de una forma exponencial. ¿Cómo gestionar adecuadamente los recursos? La ley del elefante. ¿Qué es esto? ¿Eficiencia o robustez? Una hormiga es eficiente. ¿Cómo se dice hormiga en inglés? Ant. Un elefante, ¿qué es? Robusto, pero no es eficiente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Eficiencia o robustez? Ambas. Eficiencia y robustez. Eficiencia significa calidad en la gestión de los procesos, mientras que robustez significa calidad en los productos. Hay que diseñar para durar. Eficiencia y robustez son necesarias y complementarias. Y ahora vamos a eficacia versus eficiencia. La eficiencia realmente está reñida con la eficacia. Eficacia es conseguir algo, cueste lo que cueste, mientras que eficiencia es conseguir algo con la menor cantidad de recursos posibles. Corolario, para hacer bien las cosas hay que tomar su tiempo. La naturaleza tiene sus ritmos, alterarlos cuesta mucha energía y cuesta muchos materiales. Un bosque crece a su ritmo natural
y 9 mujeres no hacen un hijo en un mes. Desmaterialización. Menos materiales, menos agua, menos energía y más larga vida hacen un bien mejor. Corolario 1. Economía de los servicios. En la mayor parte de los productos materiales no me interesa el producto en sí, no necesito una lavadora, yo lo que necesito es la ropa lavada. Solo interesa el servicio que prestan. Y además, el que los fabrique se hará cargo de ellos hasta su tumba, así como de reciclarlos y conservarlos en buen estado. Corolario 2. Minimízate. Un menor volumen significa menos embalaje, menos costes de transporte, menos almacenamiento y menos residuos. Simplifica. Y voy a la última, reposición. La naturaleza es el bien más preciado que tenemos. Pertenece a todos los que viven y a todos los que vivirán. Nada se debe extraer de ella sin reponerlo. Cuanto mayor sea el coste de reposición, más debe conservarse un recurso. De ahí la necesidad de contabilizar de forma fidedigna cuánto cuesta realmente un recurso. Corolario 2. Los productos biológicos se reponen con el sol, los geológicos con el calor interno de la tierra. Cuida ambos, pero incluso cuida más estos últimos porque la escasez de los minerales será la definitiva. Además necesitan mucha agua, mucha energía, otros materiales, destrucción del medio y en muchos casos corrupción para extraerlos. Su coste real es inmensamente mayor que su precio, como hemos visto en el caso de Latinoamérica. Si respetas la naturaleza, ella trabajará por ti. Así que repensando la economía, ¿por qué no hablamos de una reeconomía? Una reeconomía, ¿qué es esto? Renovar ideas, reconocer, revisar, recuperar, refinar, reducir, recompensar, reciclar, repensar, revolucionar. Hacer las cosas no renovables, renovables, dar una nueva vida al fin de vida. Esto es la reeconomía. Así que ha llegado la hora en que la humanidad debe gestionar adecuadamente sus recursos no renovables, con inteligencia y con orden, de tal manera que aunque sean finitos puedan contabilizarse adecuadamente. Se está agotando el tiempo, demos la vuelta al reloj de arena, que Gaia no se convierta en Tanatia. Muchas gracias por vuestra atención. Digo que durante la semana vamos a tener más charlas y la de mañana también va sobre la problemática acuciante que vamos a enfrentar en este siglo. Después habrá otras charlas que apuntan también a una esperanza mayor en que la humanidad pueda recuperar y de ese modo solventar parte del problema, porque realmente no nos hacen falta tantos objetos, nos hacen falta más relaciones con formas vivas de todo tipo. Pero bueno, estamos hoy con Alicia, a mí me ha gustado mucho la charla y si tenéis alguna pregunta pues podemos emplear algunos minutos. La temática es bastante novedosa, sí, y bastante clara. Claro que los límites existen. Yo decía al principio que para mí esta isla es un ejemplo muy bueno de los límites que nos definen. Postulo que frecuentemente no nos damos cuenta de hasta qué punto nos definen y no nos damos cuenta. Es más subconsciente que consciente. Y voy a contar una anécdota. Ana Carrasco, mi mujer, es de aquí. Mi hermana no es de aquí. Las dos emplearon la misma frase en posiciones antagónicas. Ana es isleña, ha nacido aquí, vive aquí. De modo que cuando está en mitad de la meseta norte de la península ibérica, paro el coche en un alto del Duero, de la cuenca del Duero. La cuenca del Duero es la más ancha de toda España. Y entonces ella no ve el mar y está viendo un horizonte lejísimos. Y ella dice, ¡uf, qué agobio! Exactamente lo mismo que dijo mi hermana cuando estuvo en esta isla por tercera vez y me dice, pero no te agobias cuando estás rodeado de agua y esto es muy pequeño. La cultura nos modifica el cómo interpretamos los límites. Yo lo que digo es que los límites son muy importantes y estamos siempre muy atentos a ellos, aunque quizá más con el subconsciente. Desde luego, esta isla acertó al aprobar el Plan Insular de 1991 y de aquella herida en la propiedad de quien tuviera terrenos urbanizables en ese momento y desaparecieron,
se entiende muchas de las cosas que han pasado aquí en cuanto a cambios políticos e inestabilidad política. Pero esta isla lo hizo bien. Si no se hubiera aprobado el Plan Insular del 91, la isla no se hubiera declarado reserva de la biosfera. Y yo soy testigo de ello. Porque las llamadas desde París preguntaban precisamente por qué se va a declarar la isla de Lanzarote reserva de la biosfera si ya es muy turística. ¿Para qué vamos a declararla? Estaban en París decidiéndolo. Y el mensaje fue, bueno, mi jefa me dice, oye, dame argumentos que tú te has leído la propuesta de estas dos islas, eran Lanzarote y Menorca, pero primero discutían Lanzarote. Dice, hombre, vamos a ver, están en las cosas que se han hecho con César Manrique y los demás, que yo he leído alguna cosa sobre eso y es muy interesante. Están los paisajes agrarios, culturales muy, muy valiosos. Está la biodiversidad, que es una isla, pero es que han aprobado un plan insular restrictivo y eso no ha pasado nunca en España. Es que esa es la cuestión. Es que en esta isla ha habido generaciones de distintas personas a lo largo de varias décadas en las que, reconociendo que la isla tiene sus límites, no han querido sobrepasarlos. Y esa es la historia para mí más interesante que tiene esta reserva de la biosfera. ¿Por qué el elefante no es eficiente en tu modelo Elephant? Me parece que todos los seres vivos son eficientes, ¿no? A menos más que nosotros los humanos. La otra, la complicada, es das una serie de perspectivas de agotamiento de minerales y también das una serie de proyecciones futuras de desarrollo de tecnologías. ¿Cómo encajan esas dos cosas? Por ejemplo, ¿hay algún estudio que sugiere que Internet, que lo damos como el futuro, no puede durar más de 15 años porque no habrá recursos minerales para ello? ¿Cómo ves tú el agotamiento, o sea, el futuro de las tecnologías a la luz del agotamiento de recursos? Bueno, el elefante obviamente es un a modo de chiste, obviamente el elefante es un ser que consume mucha energía, o sea, pues mucha alimentación, mucha agua, es lento, entonces es un símbolo, ¿vale?, de la robustez y de que no es tan eficiente como una hormiga que consume muy pocos recursos, obviamente, ¿vale? En cuanto al otro problema que planteas, efectivamente nosotros hemos elaborado estudios y hemos detectado que van a existir determinados cuellos de botella en algunos elementos, algunos los he mencionado. Es así, y pues Europa y en general todos los países industrializados que aspiramos hacia una economía descarbonizada, pues nos encontramos en que vamos a ser muy dependientes de determinados elementos, algunos de ellos que son escasos y que además el tema de la escasez probablemente pues muchos no lo dan por supuesto o no lo quieren dar por supuesto, pero otro problema que sí que lo dan por supuesto y que les da miedo es que están concentrados en determinados países. Por ejemplo, en China todas las tierras raras, o hemos hablado de los fosfatos en Marruecos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es una realidad. Y ahora las economías mundiales, diría yo, pues están tratando de encontrar nuevos recursos, de fomentar la economía circular, que no lo he comentado aquí, pero jamás puede ser circular, yo diría más bien espiral, porque los ciclos no se cierran, yendo hacia la servitización, hacia pues yo no tengo un coche, sino yo lo que hago es alquilarlo o tener un servicio de compartir determinados bienes, etcétera, ¿no? Pero es un tema que está ahí y que la gente, o sea, la gente de a pie no tanto, pero desde luego las grandes gobiernos conocen este problema y cada vez se le está dando más importancia. Y hay unos cuantos elementos, hasta ahora me parece que en el último informe son más de 20 elementos considerados como críticos. ¿Críticos por qué? Pues porque son absolutamente necesarios para los aerogeneradores, para la fotovoltaica, para el coche eléctrico, etcétera, ¿no? Y que pues habrá problemas de suministro porque están geolocalizados en algunos lugares pues, que no son lo suficientemente estables a la vista de estos países como para tener un suministro constante y necesario como el que se quiere para continuar desarrollándonos. A mí me parece un lujo el tener disponible este trabajo en gente que habéis hecho y siento mucha curiosidad por saber si habéis tenido contactos a nivel político en nuestro país, si se ha interesado determinada gente, porque estas noticias
aguan la fiesta de lo que es la cuarta revolución esta industrial, ¿no? Pues tanto el Internet de las cosas como el coche eléctrico y un poco aquellos elementos que son la zanahoria de la nueva vuelta de tuerca, ¿no? Entonces tengo curiosidad por saber hasta qué punto este trabajo pues ha impactado o ha llegado o ha alcanzado o ha interesado a alguna gente que pueda estar en disposición de tomar algunas decisiones o de reconducir un poco este escenario, ¿no? El mensaje llega a la gente que estáis preocupada. Y mira que lo intento, pero no me hacen mucho caso, la verdad. No me hacen mucho caso. Al final el tiempo se va agotando, el tiempo de maniobra, seguramente lo comentarán los ponentes de los próximos días, se va reduciendo. Entonces, cuanto más tardemos en reaccionar, menos margen de maniobra tendremos y el cambio tendrá que ser mucho más abrupto. Por ejemplo, en la Comisión Europea, cuando se habla del decrecimiento, porque cuando haces cuentas te das cuenta que, valga la redundancia, que la única manera de tratar de alcanzar un estado más o menos estable y con un bienestar aceptable es decreciendo. Esa palabra está prohibida en la Comisión Europea. O sea, se puede hablar de eficiencia, sí, se puede hablar de nuevas minas, de reciclar, pero de crecer jamás. Habrá que seguir insistiendo. ¿Hasta qué punto este organismo sufre la dinámica que sufren otros, como es el IPCC respecto al clima o la Agencia Internacional de la Energía, que parecen haber establecido una ley según la cual cada informe es peor que el anterior? Entonces no podemos llegar a creernos el último, pero lo que sí que podemos imaginar es que el siguiente es peor. Ahora acabas de decir que han establecido unos minerales que son críticos, cosa que a lo mejor en los últimos informes no estaba. Sin embargo, yo tenía entendido, aunque tal vez no lo tenga bien entendido, que realmente suelen ir aumentando la disponibilidad, ¿no? Bueno, claro, la aumentan, pero ¿aquello es realmente recuperable? Porque cuando se habla en cuestión energética es relativamente fácil, pongo tanta energía y recibo tanta energía, pero esta disponibilidad que ellos aumentan, ¿hasta qué punto es real o hasta qué punto es ficticia? Me gustaría darte una respuesta a eso, porque yo comparto el mismo, digamos, el mismo pesar, ¿no? Y es que obviamente nosotros nos nutrimos de informes geológicos, ¿no? Te puedo decir que el British Geological Survey, que es donde yo he estado de estancia, ellos dicen que los datos del USGS son una basura radioactiva, y es verdad que las reservas aumentan. Y de hecho hay algunas, para muchos, no para todos, pero hemos analizado, una compañera que es geóloga, que trabaja conmigo, Guiomar Calvo, ella que ha trabajado con muchos datos, se ha dado cuenta que algunos datos de reserva son del 1900, y 1990, perdón, y del IGME lo mismo. Es decir, que no están actualizados. Y es que además, por ejemplo, en el British Geological Survey lo que ocurrió era que el servicio que se encarga de dar todas las estadísticas, pues pasó de ser en los años 70, pasó de ser un servicio muy prestigioso y dotado con una gran cantidad de dinero y de personal, al final se quedó con media persona. Con lo cual no hay recursos para tener unas estadísticas fieles a lo que puede ser la realidad. Y bueno, con eso tenemos que trabajar. Es así. Entonces, yo por eso, siempre que doy datos, trato de dar datos sobre recursos y no de reservas, porque las reservas pues están influenciadas por muchos aspectos, mientras que los recursos es el límite superior, y con ese pues podemos trabajar, y a pesar de todo tenemos unos datos muy alarmantes de picos. Llamar la atención un poco del auditorio
que es que la termodinámica de los materiales es una disciplina bastante nueva. Entonces, en ese sentido, pues claro, son pequeños foros por el mundo y bueno, ahí precisamente, vamos, no he concretado antes, pero es donde es reconocida Alicia y estos trabajos que están teniendo lugar, que han salido mismo Tanatia, pues solo en inglés. Aquí en España, sobre todo en este país, con el clientelismo político que hay y todo esto, y que los negocios se hacen por las relaciones, pues se pasa, pues no ya de eso que es la suficiencia, sino de la propia eficiencia, vamos, es un poco. Entonces, claro, si esto tiene lugar, una recepción de alguien para cambiar las cosas, pues yo creo que es más a nivel internacional que aquí, veo yo. Es un poco mi idea.